Muchos cristianos no conocen a Cristo. Solo un verdadero cristiano sabe esto. Un momento con mi padre. Bienvenidos. No es muy común encontrar personas que estén interesadas en conocer quién es Jesús, porque para algunos es un tema religioso, para otros Jesús es irrelevante porque no es un tema que les parezca necesario, y otros, sobre todo en entornos evangélicos, están convencidos que al repetir una oración de fe ya están en los brazos de Jesús y que lo demás es falta de fe personal. En el imaginario de la mayoría de las personas, Jesús es un hombre revolucionario, una inspiración de un libertador contra los sistemas de poder, un redentor de las clases más explotadas. Para otros, es un tipo buena gente que prefiere a los más necesitados, un altruista de tiempo completo. Para otros, Jesús es un fetiche, un gran iluminado. Pero, ¿quién es Jesús según sus propias palabras? Bienvenido, Pa. Hola, mi Grace. De esto nos hablaste el domingo 5 de noviembre. Así es. Muchos cristianos no conocen a Cristo. Lamentablemente, sí. El título en sí mismo ya muestra una clara contradicción. Hablemos un poco de este tema porque es determinante para toda la humanidad. Sí, es como una aparente contradicción. Muy bien, amada Grace. Este tema es muy delicado. Es tan delicado que, hablando en términos históricos, a Jesús lo odiaron hasta llevarlo a la cruz. Ahora, digo en términos humanos, históricos, porque esa fue la reacción de la gente contra Jesús. No obstante, Él es el Cristo, el Salvador, y Él vino voluntariamente vino a cumplir el propósito redentor de su iglesia, de ti, de mí, de los que somos el pueblo de Dios. Es decir, el propósito del Padre fue enviar a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre de la muerte, y el propósito del corazón del hombre fue dar muerte al Hijo de Dios. Así es, y siempre en la historia se ha dado esa tensión, esa enemistad del hombre contra Dios. El problema que enmaraña la comprensión de quién es en esencia Jesús, por supuesto que está estrechamente ligado al entendimiento que tenemos de la naturaleza del pecado, de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y también, pues esto rebota en la autopercepción que la gente tiene de sí mismo, una sobreexaltación de su propio yo. La sociedad ha relativizado el mal y al hacerlo, por supuesto, que el mal es inofensivo y Dios carece de sentido. Si pensamos, hija, que el pecado es simplemente errores cotidianos, accidentales, y que esos errores los podemos reparar, superar por nosotros mismos, entonces Jesús no es significativo en la vida de nadie. Ahora, si reconocemos y aceptamos la descripción que la Biblia nos da acerca del pecado y nos reconocemos incapaces de limpiarnos, incapaces para salvarnos a nosotros mismos, entonces Jesús es indispensable para nuestra salvación, para nuestra vida. Correcto. En repetidas ocasiones leemos afirmaciones en la Biblia sobre la incapacidad del hombre. Y sí, hoy existen muchas organizaciones que ayudan a las personas a superar adicciones, sí, malos hábitos, claro, y comportamientos peligrosos. Y escuchamos muchos testimonios de personas que han superado todo esto. Sí, superan ciertas adicciones, a veces temporalmente, en algunos casos toda su vida, pero no pueden superar su condición de pecado, claro, su enemistad contra Dios. Es que sin Jesús nadie puede hacerlo. El hombre es espiritualmente irrehabilitable por sí mismo. Debemos recordar, Grace, que los seres humanos hemos pecado contra Dios y que Dios no demanda ningún pago por el pecado que no esté a la altura de quien Él es. Así que por mucho esfuerzo que el hombre haga, devoción, no puede ofrecer a Dios una ofrenda que corresponde a su naturaleza. Claro, es ahí donde Jesús, el Cristo, es indispensable. Es indispensable Jesús porque Él es Dios.
Es indispensable Jesús porque Él es la ofrenda perfecta. Claro que sí. En teología llamamos a esta obra sustitución. Y esto significa en palabras sencillas que Jesús toma nuestro lugar. Él toma el lugar de nuestro juicio, asume la sentencia por nuestros delitos y pecados. Y como la paga del pecado es muerte, Él es crucificado en nuestro lugar. Y como Él es en esencia Dios, su ofrenda sube al cielo y es recibida por el Padre satisfactoriamente. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo muere cumpliendo esa paga perfecta y es bien recibida por el Padre. Y es por eso que Jesús puede afirmar: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Dios Hijo no se encarnó para hacernos la vida humanamente más fácil. De hecho, Él afirmó que en el mundo tendremos aflicción. Su propósito al venir a la tierra fue ser la perfecta ofrenda y pago al Padre por los pecados de sus hijos. Así es, amada Grace. La mayoría de las personas hoy no están pensando en sus pecados. No hay en ellos dolo, no hay tristeza, no hay vergüenza por el pecado. Ni se preocupan por reconciliarse con Dios de ninguna manera. Y por eso es que Jesús hoy en la sociedad no es importante, no es necesario. Algunos, a manera de silogismos, afirman: si Dios es amor, Él no me juzga. Y si no me juzga, pues tampoco me va a castigar. Y si Dios no me va a castigar, pues no voy a ser condenado al infierno. Y si no voy a ser condenado al infierno, pues hagamos fiesta, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así la gente está pensando hoy. Sí, es la lógica humana. Sí, así piensa la mayoría de las personas, pero recuerdo las palabras de Jesús cuando Él afirma: tanto, de tal manera, de tal magnitud, amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Para que todo ser humano que cree en quién, en Jesucristo, en su obra redentora, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no se pierde, pero el que cree en Jesucristo. Así que la más clara muestra de amor por parte de Dios el Padre es que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo como sustituto para que todo aquel que cree en Cristo como Dios y ofrenda perfecta no se pierda, tenga vida eterna. También dice en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pensemos en esto, mi Grace. Si Jesús no es en esencia Dios, su muerte en la cruz del Calvario no tiene ningún valor. Es un evento más en la historia. Pero si Jesús es Dios, si Jesús es lo que dijo ser, entonces Él es el pago por nuestra deuda. Él es el camino al Padre, Él es la absoluta verdad y Él es la vida eterna, y nadie puede reconciliarse ni estar a paz y salvo con el Padre si no es por medio de Jesús. Si Jesús es Dios, nos debemos a Él, debemos buscarlo a Él. Sí. Hoy Jesús está llamando a todos los que escucharon este podcast, a aquellos que están afligidos, que saben que no han podido librarse del pecado, a los que recaen frecuentemente. Hoy Jesús llama a todos los sedientos. Así es, Jesús llama hoy a todos los hambrientos, a todos los pobres de espíritu, a aquellos que les duele, que les da vergüenza su pecado. Hoy Jesús los llama y les pide que crean en Él, que crean que su muerte es suficiente, que crean que Jesús es la ofrenda dada que cubre el pecado de todas nuestras transgresiones. Cristo tiene el poder para justificarnos y librarnos de la condenación eterna, que seamos perdonados por el Padre de todos nuestros pecados y que podamos ser reconciliados con Él por medio de Jesucristo. Sí, este tema es muy, muy importante. Es determinante para la humanidad. Muchas gracias por tu tiempo y por esta excelente reflexión. Es por esto que juntos podemos decir que Cristo Dios es nuestro sustituto. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Y escucha el estudio bíblico del 5 de noviembre. Muchos cristianos no conocen a Cristo.
Solo un verdadero cristiano sabe esto. Nos vemos en el próximo episodio.